Vaya buscando en su Biblia la carta a los Gálatas. Vamos a ver un mensaje bien particular del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Gálatas capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 5. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Si lo hemos encontrado, daré lectura en el nombre del Señor Jesucristo, la poderosa palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Decimos amén. Amén. Glorificamos al Señor y toma asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero titular el mensaje de hoy: En defensa de la fe. En defensa de la fe. Mientras oraba, previo al mensaje, Dios me confirmaba de dos formas la palabra de hoy. Siempre pido al Señor que me vaya confirmando. Por un lado, escuchaba una oración de mi hermano Israel que hablaba de prepararnos para cuando incluso venga un tiempo de engaño. Por otro lado, también la pastora hablaba de la religiosidad. Precisamente estas fueron dos cosas y dos causas que motivó al apóstol Pablo de alguna manera a escribir esta tremenda defensa de la fe a los hermanos de la comunidad de Galacia. Hoy por hoy, para nosotros, más o menos centro-sur de Turquía. Esa fue la zona donde estuvieron estas comunidades de iglesia, este conglomerado que llegó a ser conocida como la iglesia de Gálatas o de la iglesia de Galacia. ¿Qué pasaba en aquel entonces y en este contexto? Habían llegado falsos maestros trayendo perjuicio a la iglesia y estaban presentando un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo declara fidedignamente no que haya otro, sino que algunos lo han pervertido. Esa es la idea de la defensa de la fe que va a presentar el apóstol Pablo a través de esta carta. Lo otro interesante es considerar que a veces se da un mal entendimiento, un mal enfoque a este pasaje en específico. Se piensa que comenzar en el Espíritu tiene que ver con todo lo que se asocia a la parte carismática de dones o administración de dones. Y terminar en la carne, muchos llegan a pensar que tiene que ver con que se nos apagó el Espíritu. Pero vamos a ir indagando el día de hoy, y quiero ser breve, en que Pablo, el apóstol, se refería a otro asunto en donde sí realmente hay que poner bastante atención. Y el asunto es cómo realmente vivimos el Evangelio, cómo realmente llevamos adelante nuestra práctica de la fe y en quién o qué descansamos en este caminar del Evangelio. Me llama mucho la atención cómo comienza este capítulo.
De hecho, me atrevo a decir que esta es una de las cartas más potentes en cuanto al lenguaje que el apóstol emplea para dirigirse a una iglesia en específico, porque los trata con dureza. Después de hacerle un saludo cordial, va inmediatamente y ataca el asunto en cuestión. Pero ahora comienza diciéndoles: oh Gálatas insensatos. Yo quiero que nos mentalicemos un momento, amada iglesia, en los días actuales en donde no se llega a dimensionar qué es lo que es realmente un mensaje confrontacional por medio de la Escritura, donde estamos en un tiempo de iglesia tan extraño, en donde el foco central de los mensajes tiene que ver con la parte motivacional, donde se nos motiva, y muchas veces relegamos en segundo plano el mensaje cristocéntrico, dejamos a Cristo relegado y nos enfocamos en el hombre. Y la palabra, si la analizamos con calma, sobre todo en las áreas de doctrina como esta, es a la inversa. El apóstol Pablo, su meta es posicionar a Cristo como el centro del mensaje y provocar un golpe a la conciencia para que la iglesia se corrija. De hecho, si analizamos lo que es apología o apologética, la defensa de la fe tiene que ver con el salvaguardar o cuidar realmente la doctrina en la cual hemos creído. Y el apóstol les dice eso: ustedes claramente habían entendido el mensaje. En un inicio habían comprendido lo que yo les transmití. Les prediqué a Cristo y a Cristo como crucificado. Y les hice entender que por la fe en esa obra ustedes son salvos. Por la fe en la obra de Jesucristo. Pero algo había ocurrido, y es aquí donde el apóstol los trata de insensatos. Oh Gálatas insensatos. Mire, si fuésemos más a la raíz del lenguaje, el apóstol Pablo los estaba tratando de tontos, de idiotas, de personas sin entendimiento. Y pongamos atención, que le está hablando a gente de iglesia, le está hablando a una comunidad cristiana, no le está hablando a un mundo indiferente o ignorante de las cosas de Dios. Usó un método bastante fuerte de confrontación, similar al método que más de una vez usó el Bautista o el Señor Jesucristo hacia su propio pueblo. ¿Se recuerda cuando el Bautista le decía a los fariseos: generación de víboras? Cuando Cristo en San Juan 8 les dice a los fariseos: son hijos del diablo. Ese lenguaje a veces no está muy bien asimilado en la iglesia, sobre todo del siglo XXI, porque se piensa que es ofender gratuitamente al pueblo. Y más que una ofensa al pueblo, aquí es un llamado de atención del Espíritu Santo a través del mensaje para un golpe de conciencia y aprender a reconocer cuál es nuestro verdadero fundamento. ¿Por qué he titulado el mensaje en defensa de la fe? Porque de todas las cartas escritas por el apóstol Pablo, Romanos es la cátedra de doctrina. Ahí hay un grueso de doctrina, una carta larga de 16 capítulos extraordinarios. Pero resulta que la carta a los Gálatas tiene un complemento de doctrina directa con Romanos, pero esta, aunque es más breve, mire, ¿cuántos capítulos son? Veamos, no son más de 6 capítulos. Pero en 6 capítulos el apóstol Pablo sienta precedente de doctrina, pero también hace una gran defensa de la fe frente a movimientos de un evangelio diferente. ¿Cuáles eran esos movimientos diferentes? Aquí viene algo bien interesante. Pablo tuvo 2 grandes grupos de oposición: los que venían de afuera trayendo una ciencia diferente, un conocimiento diferente, pero aquí en este caso está apuntando a los que desde el mismo corazón del judaísmo, que se habían convertido al cristianismo, ahora querían agregarle una obra a la gracia de salvación. Y es ese el foco de atención. No se le puede añadir ni una obra humana a una salvación que depende de Cristo y es gratuita. Ese era el foco.
Entonces ahora comienza a llamar la atención de la iglesia. Le dice: oh Gálatas insensatos, algo pasó con ustedes, algo terminó provocando en ustedes que desvariaran, que se fueran de la verdadera fe sencilla en la cual estaban posicionados. Y les dice, y me gusta, porque comienza con exclamativo y después vienen varias interrogantes, lo que se denominan preguntas retóricas, que desde la misma pregunta podemos extraer la respuesta. Les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sabe que aquí usa una palabra tremenda el apóstol Pablo? El fascinar. Pablo el apóstol está diciendo en el lenguaje nuestro: ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién realmente tuvo el poder persuasivo para que ustedes cambiaran su fundamento? Entendamos, le está hablando a gente de iglesia y les dice que los embrujaron, que los hechizaron, que realmente los sedujeron al punto que ahora cambiaron los fundamentos en los cuales habían creído. ¿Cuál era el fundamento? Jesucristo y Jesucristo crucificado. Entendamos ese tiempo. En ese tiempo era crucial poner el antecedente, sobre todo pensando que la iglesia nació desde el mismo judaísmo, poner como antecedente que hay un nombre por excelencia en el cual hay salvación, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el libro de los Hechos redunda mucho en eso. Por ejemplo, en 4:12, Pedro dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos, solo el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el otro punto focal era presentarlo a través de la obra de la cruz, porque el apóstol Pablo enseñó claramente que por medio de la crucifixión de Jesucristo, el hombre vuelve a estar en paz con Dios. Y a través de esa obra, el derramamiento de la sangre de Jesús, no solo estamos en paz con Dios, sino que somos adoptados como sus hijos con un destino eterno. Pero pone el antecedente que hay algo que va a generar esa salvación. Y Pablo en Efesios lo enseña claramente en el contexto del capítulo 2. Dice que esto es por medio de la fe, una fe sencilla. El problema es que acá venían judíos diciendo: no solo basta la fe, hay que agregarle algo falta, algo es necesario. En algo el apóstol Pablo está mintiendo y su ministerio no es genuino y su ministerio es incompleto. Es por eso que el apóstol, después de saludar, dice que no hay otro evangelio. Hay algunos que perturban, pero después él defiende su ministerio, al punto que declara que en un momento determinado incluso tuvo una confrontación con el apóstol Pedro. Dice que lo confrontó cara a cara, porque Pedro había caído en el jueguito de la hipocresía. Se juntaba con los gentiles, comía con ellos, compartía con ellos, no los obligaba a llevar una vida piadosa como era bajo la ley en el tiempo del judaísmo, pero cuando llegó una comisión de Jerusalén a ver la realidad de lo que estaba ocurriendo, el apóstol Pablo dice que se comportó como un hipócrita y lo encara, lo confronta y le da a entender que esto no puede ser así, al punto que Pablo declara y dice que aquellos que obligan a judaizar les llama perros mutiladores del cuerpo, obreros fraudulentos, que hacen pensar a la iglesia que basta solamente una señal en la carne, la circuncisión, para que tengan asegurada una salvación que a todas luces Pablo dice que solo basta y depende de la fe correcta en la persona indicada, la fe en Jesucristo.
Nosotros podríamos decir, pero todo eso que ocurrió allá, ¿cómo aplica en los tiempos de acá? No estamos muy lejos de estar similar a la iglesia de Galacia. Hay cristianos que basan su vida en base al sacrificio y en base a la obra. Sustentan su fe en base a lo que podemos hacer y lograr. Y se olvidan que el Evangelio, en su mensaje central sencillo, no es lo que el hombre o la mujer pueda lograr o pueda hacer, sino lo que Cristo ya hizo por medio de la cruz a favor del ser humano. Es por eso que después el apóstol Pablo le dice lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. Mire la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué pregunta más sencilla, pero profunda a la vez. ¿Por mérito humano lograremos algo? ¿Llegará el Espíritu Santo a una vida en base al sacrificio que yo pueda realizar? Y atención con lo que estoy diciendo. Para nada estoy negando la importancia de vivir una vida piadosa o una vida de santidad, o permitir al Señor que se produzca el fruto del Espíritu constantemente en nosotros. Tampoco estoy negando que hacemos obras, pero hay que poner las cosas en su orden. La Biblia nunca ha enseñado que hacemos obras para ver si vamos a ser salvos. La Biblia sustenta que las obras que se realizan ahora son evidencias de salvación que ya Cristo otorgó al creyente. ¿El problema en qué consiste? Que al igual que en el tiempo de los Gálatas, han habido maestros, quizás algunos por ignorancia, otros directamente con mala intención, han traído un evangelio diferente y han perturbado el sano y sencillo mensaje, dándole a entender a la iglesia que se necesita hacer algo y agregar algo y vivir en pos de algo. Y a veces terminamos cayendo en el mismo error de estos hermanos de aquel tiempo. Algo en el siglo XXI igual a la iglesia la está embrujando. Algo en el siglo XXI está provocando dos extremos terriblemente peligrosos en la iglesia. Y en estas fechas de movimientos políticos o de festividades ajenas que también se insertan, se evidencia. Está el grupo de los hiperreligiosos, los legalistas, que tienen que a toda costa guardar su santidad por temor a perder salvación, en donde muchas veces prohíben lo que Dios permite o llaman pecado lo que no es pecado. Pero está la contraparte. Están los liberales, aquellos que muchas veces a una horripilante festividad foránea que ni siquiera es propia de nuestro país, como es la aberrante celebración de Halloween, ahora la han cambiado y la han llamado la fiesta de la luz, y la hacen muchas veces en las casas de oración para quitarle el tinte de negatividad y transformarlo en algo positivo. Y es ahí donde caemos en el otro extremo, en donde permitimos cosas que Dios prohíbe y comenzamos a darle una falsa sensación al pueblo de libertad fuera del foco bíblico. El apóstol Pablo enseña claramente que ahora en Cristo hay libertad, pero no confundir con libertinaje. La libertad en Cristo está regulada conforme a los lineamientos de la Biblia y como el Espíritu Santo también nos va dirigiendo. Por ende, hay que hacer un llamado a la iglesia del siglo XXI a vivir un evangelio en equilibrio, volver al fundamento del evangelio cristocéntrico, a entender que no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos una salvación gratuita, ni tampoco podemos hacer absolutamente nada para mantenerla a través del tiempo. Y la meta del cristiano que sabe que ha nacido de nuevo solamente debiese ser crecer, crecer y crecer
en comunión con Cristo a través de una sana relación con el Espíritu Santo, creyendo que la salvación depende de Dios y no de nosotros. Pero obviamente marcando diferencia. Hoy por hoy casi no se marca diferencia. Hoy por hoy hay muy poco protagonismo genuino de la iglesia en el medio externo. Veamos qué dice acá nuevamente el apóstol. La pregunta es clara. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Obviamente la respuesta es por el oír con fe. Por ende, no es algo que nosotros pudiésemos hacer. La obra que facultó el derramamiento del Espíritu Santo primero fue la muerte del Cordero en la cruz. Primero hubo un derramamiento de sangre necesario para hacer la reconciliación entre Dios el Santo y el hombre caído pecador, y después vino el derramamiento del Espíritu para que todos aquellos que por la fe se rinden a Él sean incorporados al cuerpo de Cristo. Y el apóstol dice ahora lo siguiente. Dice, tan necios sois, miren, insensatos necios, palabras fuertes, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ve, hermano, usted era una persona avivada, usted hablaba en lenguas, danzaba, usted era fogoso, pero algo pasó en usted y ahora usted es un carnal. ¿Ve? Ese es el enfoque. No. El apóstol Pablo está diciendo algo mucho más profundo y contundente. El apóstol Pablo está diciendo, ya se han desligado de la ley como tal. Ya no tienes que andar cargando un cordero a cuestas. Hay muchos cristianos en pleno siglo XXI que todavía andan degollando corderos, andan trayendo sus animales para sacrificarlos. Y se les ha olvidado que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre obra definitiva. Entonces el apóstol está diciendo, miren, no hay comparación entre la ley y la gracia. No hay comparación. No hay cómo llegar a un punto de comparación entre la suficiencia de la gracia frente a lo que fue la ley. Evidentemente, cuando uno comienza en el Espíritu se refiere a que uno depende de la gracia de salvación. Pero acá estaban nuevamente volviendo, siendo seducidos. Es como la idea del encantador de serpientes. Estaban encantando serpientes y las serpientes bailando al ritmo del flautín. Acá estos falsos maestros estaban arrastrando nuevamente a los creyentes que estaban en la libertad en Cristo y los estaban atrayendo nuevamente a la esclavitud de la ley. Es por eso que si usted pone atención y muy brevemente lo voy a leer, Gálatas 5, seguimos en Gálatas 5 versículo 1, el apóstol Pablo le dice esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esos encantadores estaban arrastrando nuevamente a los creyentes a la esclavitud de la ley. Alguien dirá, pero ¿por qué esclavitud de ley? ¿A qué ley se refiere? Hasta antes de Cristo todo estaba sujeto a la ley de Moisés, de ceremoniales, de rituales, de un tremendo mecanismo que Dios había manifestado no para salvación, sino para evidenciar el pecado y regular el andar de su pueblo. Pero todo ese tiempo fue preparativo para mostrar que sobre una ley establecida venía una gracia, venía una bendición mayor. Si la ley dependió de Moisés, la gracia se sustenta, dice Juan en su evangelio, en Jesucristo, en el cual hay plenitud de salvación. Y este Cristo de gloria, al morir en la cruz, derramó abundante salvación para el género humano. Pero solo aquellos que atiendan a esta oferta de amor y por la fe reciban el mensaje, serán los que estarán en la libertad del Espíritu. Y acá les está diciendo,
Se han hecho necios, los encantaron. Están nuevamente ustedes obligando a judaizar a aquellos que están en la libertad del Espíritu. No caigan en aquello. Hoy por hoy, en estos dos grandes extremos, la iglesia del siglo XXI ha perdido el fundamento. Algunos dando falsas esperanzas, falsas expectativas, poniendo al hombre por sobre a Cristo para recibir beneficios y mostrar que Dios le ha llamado para que usted cumpla sus sueños, lo cual es una aberración al mensaje verdadero. Pero por la contraparte están aquellos que para ellos todo absolutamente es pecado y debemos guardarnos de tal forma dentro de una burbuja prácticamente incontaminada para evitar pérdida de salvación. El apóstol está diciendo algo diferente. Ya eres libre en Cristo, ya eres salvo en Cristo, pero ahora vive conforme a lo que Cristo ha determinado para ti. ¿Vas a volver a las obras de la ley? ¿Es necesario que te circuncides? Yo creo que algunos saben lo que está ocurriendo en este tiempo de iglesia. Hay un movimiento fuerte que está llevando a la iglesia a las raíces hebreas y están propiciando un retorno a las costumbres bíblicas que tuvo Israel. Y con todo respeto, conforme a Biblia, yo no necesito hablar algunas palabritas en hebreo para sentirme más espiritual. Yo no necesito guardar un día en específico para sentirme más santo. El problema es que hay quienes son verdaderos demonios de lunes a viernes y guardan el sábado y se reactiva el demonio el día domingo. O hay otros que en su contraparte son demonios de lunes a sábado y piensan que basta solamente llegar el domingo a la casa de oración. Ambos extremos son peligrosos. La Biblia enseña entre los capítulos 4 y 5 de Hebreos que ahora no necesitamos guardar un día con solemnidad religiosa, ritualista, mecánica. No, eso es religiosidad barata. Ahora, Cristo es el reposo del hombre y de la mujer. Ahora el día se hizo hombre. Cristo es el reposo y en Él sustentamos nuestra fe y en Él descansamos. Por ende, ya voy concluyendo acá. Volvamos aquí al capítulo 3. Miren, dice, versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Es decir, miren, ustedes caminaron con Cristo, ustedes comprendieron en su inicio lo que era esto y han vivido muchas experiencias y ahora van a desechar todo eso por volver al yugo de esclavitud. Van a dejar todo ese tramo caminado por empezar por un camino distinto. Sería como que nosotros por años hemos creído en un fundamento de fe y que algo nos provoque un revésón y volvamos a un camino diferente y partamos de cero. ¿De qué nos valió lo anterior? De absolutamente nada. Como testimonio muy breve, años atrás, cuando era encargado de obra en el sur, cerca de Temuco, me encontré con un joven testigo de Jehová con el cual interactuamos varias veces. Y él me dijo lo siguiente. Yo noté que tenía conocimiento bíblico. Él me dijo, yo por años fui cristiano evangélico. Nací en la cuna del cristianismo evangélico. Era evangélico. Mis padres y todo. Pero da la impresión de que en su hogar no se vivía lo mismo que se vivía en el templo. La idea de la hipocresía daña mucho. La doble vida. En el hogar de una forma y en el templo de otra. Hasta que dice que tuvo un encuentro con alguien que le habló de una manera diferente, el mismo mensaje según él, y dijo esto: y conocí la verdad. Y ahora todo eso lo tuve por basura y ahora estoy en el conocimiento de la verdad. Según él, la tradición de enseñanza sectaria
de los testigos de Jehová era un renacer a la verdad. Y despreció todo lo que había aprendido de niño en el fundamento del Evangelio. Dígame usted, si acaso no fue como una serpiente encantada. Algo lo decepcionó, se molestó con Dios y ahora una palabrita diferente, con un tinte diferente, lo hizo dejar todo lo que había recorrido de niño y comienza ese camino de cero, donde él creyó estar ahora en la verdad. A lo último que yo conversé con él, la última vez que me crucé con él, le dije: voy a orar por ti para que ojalá vuelvas al fundamento de la verdad. De alguna manera este comparativo que le estoy presentando con esa experiencia que tuve, aplica acá. ¿Qué sacaríamos con caminar 20, 30, 40 años bajo un fundamento y que algo nos hiciera decir: me he equivocado, y partir de cero? Aquí la historia es bien sencilla, amada iglesia. El evangelio del siglo I y el evangelio que se sustentó en la doctrina de los apóstoles es el mismo evangelio y es el mismo mensaje que la iglesia debe seguir predicando en el siglo XXI. Y el evangelio es sencillo, tiene 3 puntos claves y sencillos. Número 1, en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Número 2, la obra de la cruz es suficiente para salvar, perdonar y restaurar al más vil de los pecadores. Pero número 3, por la fe se activa la gracia. Y en gracia somos, vivimos y nos sustentamos. Y todas las demás cosas que debemos ir aprendiendo en el camino, las va a ir enseñando el Espíritu. Dígame usted, ¿para qué necesitaríamos nosotros un mensaje distinto? ¿Para qué agregarle complicaciones a un mensaje tan sencillo? ¿Sabe cuál es el problema? Que hay una religión oficial muy reconocida a nivel mundial que ha dañado a muchos. Y como hay cristianos que han venido de allá, pero parece que solamente han cambiado la ropa, pero no el corazón, todavía piensa que tenemos que agregar alguna obra, hacer algo, añadirle algo para sentirnos seguros de salvación. No voy a hacer la pregunta, pero yo quiero que usted analice, piense y medite. ¿Cómo está usted frente a la inminente venida de Jesucristo? Si hoy mismo Jesucristo viniera por la iglesia o por su vida en forma individual a través de la muerte, ¿tiene seguridad de salvación? ¿Hay descanso en su alma? ¿O todavía está como algunos que porque no ha hablado en nuevas lenguas, su salvación está en peligro? Hay movimientos así, hermanos, y se lo digo con razón de causa, porque estuve ahí. Mientras no hables en nuevas lenguas, no eres salvo. 40, 50 años porque no ha hablado una palabra en lengua, la gente viviendo un evangelio del terror y del trauma. Acá no es que hablemos en nuevas lenguas para ser salvos. Acá es si tenemos la fe genuina y el testimonio de haber nacido de nuevo, descansemos en Cristo y aprendamos lo que es seguridad en Jesucristo. Ahora, si yo hiciera una pregunta, desde el pastor hasta la más pequeña de la congregación el día de hoy, hiciera esta pregunta: si nosotros, o si dependiera de nosotros la salvación, ¿quién sería salvo? La respuesta sería absolutamente nadie. O si hiciera otra pregunta, póngase en pie y dígame: el que no peca de ninguna forma. Porque a veces se enseña que hay que no pecar de ninguna manera. Pero el apóstol Pablo en Romanos 6 dice algo diferente. Dice que estamos muertos al pecado, separados, no insensibles. Atención, algunos piensan que Pablo está diciendo que ya el pecado no tiene ninguna potestad. No, lo que dice Pablo que ahora ya no vivimos naturalmente en la vida del pecado, pero da a entender que el pecado aún tiene áreas sensibles en donde nos afecta. Va a haber gente que va a decir: miren, yo no hago nada malo, yo no peco, ni siquiera de pensamiento, se lo voy a conceder. Pero le haría una pregunta:
¿Acaso no es pecado cada vez que usted no hace lo bueno? Porque pecado también es no hacer lo correcto. Y lo enseña Santiago en el capítulo 4, versículo 17. El pecado de omisión. Entonces hay quienes cuidan su santidad, pero de una manera extraordinaria. Los felicito. Pero cuando muchas veces no atiende al necesitado en la calle, le da la espalda al que está en necesidad, o no cumple con siquiera entregar el mensaje de salvación, omitiendo algo de lo que Dios dice que hagamos, ya también está en pecado. Ahora, aquellos que se cuidan de no llevar una vida de pecado en la práctica, bien, pero no me venga a decir que hay ser humano alguno que no peque siquiera de pensamiento. Entonces, el pecado, claro, ya fue anulado por la obra de la cruz, pero mientras estemos en este cuerpo que está siendo transformado, siempre van a haber instancias, áreas y momentos en el que el pecado o la tentación puede irnos afectando. Imagínense, si no aprendiéramos a descansar en Cristo, si no fuese por la fe en Él y la obra de Él, ¿quién sería salvo? Cerrando el mensaje, dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si usted ha escuchado con fe el mensaje de hoy, mi llamado es al descanso, genuinamente al descanso. Obviamente que si hemos pecado, le hemos fallado al Maestro, o en algún área tenemos temores, traigamos todo eso a los pies del Maestro. Si hemos pecado, pidamos perdón. Si le hemos fallado, pidamos perdón. Si hay algún temor o algo en nosotros que afecta nuestra relación con Él, traigámoslo a los pies de Cristo. Pero aprendamos a vivir en este tiempo de evangelio tan complejo, a vivir un evangelio práctico, un evangelio no del terror, sino un evangelio de esperanza, de fe y de seguridad. Y diga en su corazón: si Cristo viene por la iglesia o viene hoy por mí a través de la muerte, de Cristo soy. Y como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Póngase en pie, vamos a orar un instante.